Miriam Baena, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángel, muy bien, bastante bien, contenta y agradecida justamente por la invitación y emocionada justamente por esta plática. No, muchísimas gracias, Miriam. Créame que para mí es un gusto y un honor el poder aquí platicar contigo. Previamente ya había visto tu perfil, ya había seguido, justamente ahorita que comentabas la parte de Jim Bratz, me di cuenta que era seguidora del podcast. Entonces, Ujú. el poder tenerte aquí, Miriam, y también sobre todo el poder sintonizar, por así decirlo, respecto a cómo vemos la nutrición, cómo vemos el entrenamiento, ¿vale? Me eché por ahí un ligero clavadito, vi que tienes publicando ya desde hace un tiempecito, divulgando, pero Ujú. antes de eso, platícame un poquito, Miriam, ¿por qué te interesó la parte de nutrición, la parte de entrenamiento? ¿Tienes antecedentes con el deporte, con la nutrición? ¿Cómo empezó tu interés por este campo? Ok, bueno, realmente fue algo bastante sencillo. De hecho, cuando yo decidí estudiar nutrición, la verdad es que no estaba con total certeza si realmente era lo que quería. Ujú, Yo lo veía más como una opción posible con esta parte de que si en algún punto no me gustaba, podría salirme, pero que incluso lo que yo hubiera aprendido hasta entonces me iba a servir para toda la vida, ¿no? Entonces también era como esta parte de no estoy segura, pero tampoco quiero perder mi tiempo y quiero invertirlo en algo que pueda aprender para mí. ujú, Entonces fue cuando empecé a entrar a esta parte de la licenciatura en nutrición y me di cuenta, yo al inicio no tenía ningún conocimiento más allá de la nutrición, que era bajar o subir de peso, ¿no? Lo típico. ok, ujú, Entonces, cuando entro a la carrera y me doy cuenta que la nutrición empieza a tener un papel muy importante tanto en la prevención como en el tratamiento de diferentes enfermedades, es cuando a mí me empieza a gustar y me empiezo a dar cuenta que también aplicándolo a mí, cómo mi vida iba cambiando. Yo en lo personal era una persona bastante enfermiza, entonces al momento de cambiar mi ok, nutrición, eso cambió totalmente y fue como esta sensación de saber que puedes hacer esto con los alimentos y querer transmitirlo, ¿no? Y bueno, realmente conforme fui pasando la carrera, fui teniendo ahí mis altibajos también. La verdad es que hubo momentos en los que yo ya no me visualizaba en esta parte de la nutrición, tenía estas dudas de si quería o no terminar, ujú. pero bueno, al final sí terminé, decidí terminar. Y conforme fue pasando el tiempo, fue cuando yo empecé a hallar ya más esta vocación y esta pasión por la nutrición, pero fue como ya mucho más tiempo después. Y en Ok. cuestión de del entrenamiento, sí hubo un interés ahí respecto a este tema, pero yo me di cuenta que no me causaba la misma pasión que la nutrición. Entonces yo sí lo quise separar y decir, esto lo dejo a otros profesionales, a las personas que sí les realmente están interesadas en esto, y yo me enfoco totalmente en la nutrición. Ok, fíjate, se me hace a mí muy interesante, Miriam, porque la verdad han sido, híjole, yo me atrevo a decir muy pocos los que por lo regular entran a nutrición. Bueno, muy pocos en el contexto de las Ujú. personas que he conversado, porque pues me desarrollo más en esta parte de ciencias del ejercicio, ciencia de nutrición, la parte de culturismo, ¿no? Y siempre es muy, el común denominador es, yo entrenaba y dije, ok, ¿cómo quiero ponerme más grande, ¿no? Y empecé a estudiar nutrición, como que es un impulso que es muy común escuchar, o al menos con las personas que he platicado, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho, mucho ese interés, Miriam. ¿Qué fue como que ese pequeño detonador? Bueno, dos cosas. El primero, ¿cuál fue ese detonador que te dijo, ah, pues vamos a ver qué son en esta parte de nutrición ya como licenciatura, ya más como estudiarlo, como lo mencionaste hace un momento, más allá del subir o bajar de peso, como que qué fue eso que te empujó tantito a decidir, pues bueno, vamos a intentarlo con esa expectativa de que pues no sabemos qué va a resultar, pero vas a intentarlo, ¿no? Y la segunda, ¿cuál fue, no sé si tal vez sea una clase en específico, un profesor en específico, una exposición incluso, lo que te hizo ver como de, órale, nutrición no es esto, sino es todo esto, ¿no? Todo esto tan grande que se expande, que puede llegar a lo que comentabas, la parte de prevenir enfermedades, la parte de ayudar en la parte, perdón, en las adaptaciones deportivas. Todo eso, por ejemplo, ¿cuáles fueron esos dos, por así decirlo, momentos, si es que los llegaste a ver, identificar, o no sé si sea algo en específico, o fue una temporada, no sé, ahí como, por ejemplo, cómo viviste esa parte, Miriam? Bueno, yo al inicio justamente para elegir nutrición fue principalmente por mi gusto, ese sí fue bastante genuino, por las ciencias, ya sea la química, la biología. Entonces Ujú, al ver en la tira de materias que llevaba la licenciatura, me llamó la ujú. atención por la parte de química y Ok. por esta parte que también se relacionaba a las ciencias de la salud. Como tal, a mí no me gustaba esta parte de la medicina, o sea, eso sí lo tenía Mm, claro, pero sí me interesaba conocer más sobre el cuerpo humano
Y la nutrición, la verdad es que me pareció interesante y fue más que nada por eso en que yo dije, bueno, nutrición, vamos a intentarlo con esto. Porque incluso yo entré en el 2014, entonces la carrera, por lo menos aquí en Cuernavaca, en Morelos, no estaba en auge. De hecho, Ujú, la facultad recién estaba empezando, era muy poca la matrícula que se daba y precisamente la mayoría entrábamos con este concepto de bajar o subir de peso a las personas, que ya después tiempo, actualmente yo veo a las nuevas generaciones y precisamente pasa esto, vienen como de entrenar, del culturismo y esa parte deportiva y entran a la carrera con ya esa ideología. Pero bueno, en mi caso no fue como tal. Y justamente dentro de la carrera había materias, por ejemplo, la fisiología, la parte de dietoterapia, donde me daba cuenta ujú. como este impacto que tenían los alimentos en las enfermedades, pero aún así en ese punto yo no me sentía como con esta mm, curiosidad o con este sorprendimiento respecto a lo que podría ser la nutrición, sino que fue tiempo después, incluso cuando yo terminé la carrera, me Ujú. sentía como perdida y la verdad es que a mí me gusta ser muy transparente en este aspecto porque hay mucha gente que se identifica, ¿no? Hay muchos estudiantes que me contactan como para poderles darles un consejo respecto a cómo encontré yo mi pasión en la nutrición y caso contrario a lo que piensan, yo no me consideraba una buena estudiante y de hecho cuando salí también como yo me sentía bastante perdida con esta sensación de pues no saber nada, ¿no? También sales con esta sensación de ¿y ahora qué pasa? Claro. Entonces, tiempo después que yo terminé mi carrera, me metí a un diplomado que fue justamente como educadora en diabetes y Ujú. fue más que nada, más allá del diplomado como tal, fue el contacto con otros profesionales ya a un nivel más avanzado, que yo me di cuenta precisamente que la nutrición va más allá, ¿no? Ujú. Eh, Cuando yo estudiaba, realmente mis únicas referencias era como nutrición para consulta y nutrición como maestro. Entonces, cuando yo salgo y conozco estos profesionales, ya nutrición hospitalaria, nutrición con deportistas de alto rendimiento, o sea, ya me di cuenta de todas las posibilidades que hay justamente en el campo, tanto laboral, en la cuestión de nutrición, como también esta parte justamente que te puede dar cierta sensación de crecimiento personal, el justamente ejercer la carrera de nutrición. Entonces fue cuando yo empecé a tener justamente este contacto con estos profesionales que yo los veía y que admiro bastante, que me Ujú. empecé a motivar justamente a decir sí se puede, o sea, sí hay mucho más allá que hacer en la nutrición. No, y creo que ese contacto con justo profesionales que, digo, no sé cómo haya sido tu caso en esa situación a la hora de hablar, de conversar o de identificar, pero a mí me pasó mucho, pero sobre todo en esta cuestión de redes sociales que empiezas a conocer a muchas personas que son muy buenas en lo que hacen y, valga la redundancia, hablar con esas personas y darte cuenta que son buenas, ¿no? O sea, ese Sí. switch como diferente desde la manera en la cual transmiten, desde la manera en la cual hablan, desde la manera en la cual son transparentes, ¿no? Creo que eso igual es bien interesante porque al final yo creo que la transparencia refleja mucho, porque tú al ser transparente estás siendo bastante consciente de que tu nivel de conocimiento llega hasta cierto punto, ¿no? Pero que siempre estás dispuesto a aprender. Y eso al menos para mí es algo que hace a un profesional más grande, ¿no? Y de hecho, Miriam, ahorita me hiciste recordar mucho lo que comentabas respecto a esa inmersión, interés, mejor dicho, de tu parte en las ciencias, ¿no? En la parte de química, en la parte de biología, ¿no? Por ejemplo, te comparto un poquito. Yo para mí no era nada de eso. O sea, yo la verdad nunca, digo, llevé en la preparatoria química, biología y todo eso, pero nunca fue una materia que me llamara la atención, ¿no? Y cuando entré a nutrición, mi interés siempre fue de, pues yo entreno, voy a ver qué pasa, seguramente ahí me van a enseñar a comer mejor, ¿no? Y estar más grande. Ujú. Y después, por ejemplo, me doy consciente, yo particularmente me atrevería a decir que de mi parte una de las eficiencias más grandes que yo tuve, que sigo teniendo totalmente y sigo tratando de lidiar con eso, es justamente el entendimiento de las ciencias que están y que conforman a la nutrición, ¿no? Que al final, pues la química es la base de la nutrición, ¿no? Se puede estudiar nutrición gracias a que hubo química, ¿no? Entonces Ujú. el hecho de estudiar las reacciones y todo eso que ahorita, si no mal recuerdo, Miriam, no sé si fue hoy en la mañana o tal vez ayer, compartiste o respondiste una historia respecto a que te comentaban sobre qué libro recomendabas de bioquímica, ¿no? Y ponías un libro que no recuerdo, de Langers, creo, era de la editorial. Leninger. Ah, Sí. Leninger, perdón. Ujú. Esa, me gustó mucho la forma en la cual respondiste, porque al final creo que sí de repente encontrarnos con literatura bien pesada en fisiología, por ejemplo, libros como el Guyton, como el Boron, que son libros muy complejos de entender y que curiosamente se da como de, si lo tengo y lo leo, ya lo sé, ¿no? Pero que realmente ya cuando te pones lo suficientemente cerca, ahorita otro de química que se me vino a la mente, el Harpender, si no mal recuerdo que se llama así, que igual son Sí. libros
complejos, ¿no? Y que Ujú, muchas veces se piensa que necesitas tú como estudiante de nutrición tener una profundidad bien grande en esos libros, leértelos por completos para ser un buen nutriólogo, ¿no? Pero al menos desde mi punto de vista, no sé cómo sea el tuyo, Miriam, o me gustaría conocer el tuyo, ¿cuál es ese punto en el cual más bien te debes de quedar con ciertos conceptos, ¿no? Con ciertas formas de cómo es el metabolismo, una visión muy general del metabolismo, para que a partir de ahí tú empieces a aprender tal vez la cuestión, por ejemplo, del mecanismo de un suplemento, ¿no? La parte de las ujú. proteínas, de por qué se hace la recomendación de tantos a tantos gramos sobre kilogramo de peso de proteína, ¿no? Y empiezas a tener como que un rompecabezas más coherente. Pero creo que sí verlo como libros que te debes de aprender y profundizar puede llegar a ser muy abrumador. O no sé, por ejemplo, ahí, Miriam, ¿cuál es tu perspectiva respecto a ello? Sí, y yo, bueno, incluso de manera personal, recuerdo bastante que me intimidaba, ¿no? Esa clase de libros, Ujú. ves unos tomos enormes, abres la página y no entiendes nada de lo que te está diciendo, ni Claro, siquiera puedes pronunciar los conceptos, entonces sí llega a intimidar. Intimida porque finalmente es algo nuevo, ¿no? Entonces hay esta claro. incertidumbre de que no tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo, pero justamente es esta parte que yo creo que desde el inicio es aceptar que somos personas ignorantes, ¿no? Entonces hay muchos temas que vamos a desconocer completamente y empezar justamente a aprender a través de la humildad, el aprender con interés. Pasa mucho justamente esta parte también de querer saberlo todo o querer memorizarlo todo, ¿no? Querer Claro. tener todos los conceptos a la mano. Entonces también esta parte de justamente soltar esta idea de tengo que tenerlo todo de memoria ayuda bastante. Hay que recordar que los libros son de consulta, ¿no? Afortunadamente ahorita tenemos el internet, el celular a la mano para consultar. Y bueno, a mí algo que me ayudó bastante precisamente fue sí empezar a leer esos libros, a pesar de que me daba Ujú, cierta sensación de no entender nada, el simple hecho de tener relación o ir leyendo conceptos nuevos te va ayudando justamente a tener información en tu mente que después te va a ayudar a crear conexiones. Entonces, justamente leer con calma, tratar de comprender lo que se está leyendo. Tampoco se trata de leer mil libros por leer, ujú. y eso tratar de llevarlo a un punto bastante práctico. Entonces, Claro. el tener el punto de por qué estoy aprendiendo esto, de qué me va a servir, y algo que a mí me ayuda bastante es justamente el ponerlo en un escenario ya Ujú. práctico, el cómo yo le podría decir a mi paciente el por qué, por ejemplo, tomar limón con agua tibia en la mañana no le va a funcionar. Quizás Claro. yo lo voy a hacer de manera bastante simple, hay que sí llevarlo al lenguaje del paciente, pero sí tener como este respaldo de saber de manera bioquímica y fisiológica el por qué al cuerpo no le sirve, ¿no? Y volvemos al punto, no es necesario que yo me aprenda el nombre de las enzimas, de las reacciones, pero sí ya empiezas a tener los conceptos más claros o por lo menos entiendes en qué eventos Ujú. empiezan a suceder todas estas cuestiones químicas. Entonces es No, una parte de no tratar de memorizarlo como todo, no recitarlo de memoria, porque también yo recuerdo que en mis exámenes de bioquímica te hacían escribir todo, ujú. literal todo el ciclo, no sé, todo el ciclo de Krebs, con las enzimas, con las reacciones, pero finalmente terminas el examen y quedas igual, ¿no? No sabes ni Claro. siquiera para qué lo estás utilizando. Entonces, Sí. irnos a la parte ya práctica, el cómo tú puedes implementarlo a consulta y cómo eso se va a traducir en recomendaciones, es lo que te ayuda más a integrar el conocimiento. Me encantó esa frase que comentaste ahorita, Miriam, la de aprender con interés. Creo que eso es lo que cambia, es lo que cambia el juego a la hora de querer entender algo. Porque una vez que tú le pones ese interés de, ok, ¿por qué quiero aprender metabolismo? ¿No? ¿Por qué es interesante el ciclo de Krebs? ¿Qué función tiene el ciclo de Krebs en lo que respecta a la generación de energía, ¿no? Y creo que ahí justo empieza a cambiar. Y me atrevería a decir también que a medida que tú afianzas conceptos tal cual, mejor dicho, afianzas el concepto, ¿no? Del todo lo que viene en el libro, todo lo que es detrás del ciclo de Krebs, es donde a ti también se te hace más sencillo el comunicar. Porque el hecho de Ujú. que a lo mejor te quedes con conceptos muy complejos, a la hora de comunicarlo en la práctica, igual va a ser un reto completamente, ¿no? Y yo me atrevería a decir que a Sí. la hora de comunicar, también te empiezas a dar cuenta de, ok, entonces probablemente el principal concepto es este. ¿Por qué? Porque a la hora de bajarlo, a la hora de conversarlo, te das cuenta que ese es el origen de la recomendación, ¿no? O el origen de la crítica hacia una práctica que tal vez no resulta ser tan interesante. Y por ejemplo, ahí Miriam, ahorita que comentamos esta parte también de comunicar, que creo que el rol del nutriólogo como educador, como
el que hace el generar comunicación entre los pacientes es algo muy interesante, hoy en día más impregnado que nunca, me atrevería a decirlo, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo lo has visto tú, pues desde que estabas en la carrera hasta Ujú, lo que hoy en día es, ¿no? Porque pues creo que hoy en día, me atrevería a decir, desde la pandemia hubo un cambio bien interesante en la forma de comunicación, en la forma de redes sociales, el desarrollo de las mismas. Hoy en día la implementación de la IA. O sea, ahí, por ejemplo, hoy en día, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves esa perspectiva que has estado durante este tiempo viéndolo? La parte que te tocó a ti como estudiante, la parte que hoy en día también te toca como divulgadora. ¿Cómo has visto esta transición respecto al crecimiento, evolución de la parte de nutrición, así en la parte académica, pero creo que también en la parte de comunicación algo empieza a suceder en esta situación de divulgadores en redes sociales, la ujú. utilización de redes sociales para divulgar, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo. Pues, de hecho, bueno, recién tomé yo un curso sobre la comunicación en la salud y Ujú, precisamente tocaban este tema, ¿no? Se considera, por ejemplo, la comunicación como una habilidad con la que uno nace, ¿no? Pero realmente es algo que hay que desarrollar y hay que practicar y hay que perfeccionar. Entonces, en la carrera, si bien te dan todos los conceptos teóricos, no te enseñan esta parte de comunicar, o bueno, por lo menos no cuando yo cursé la carrera. ujú, Entonces, al momento de salir, es toda una experiencia el darte cuenta que la teoría es una y la práctica es otra, ¿no? ujú, Y que todo puede empezar bien o mal desde el cómo tú empiezas a hacer este contacto con el paciente, justamente cómo vas creando este vínculo en el que tú le puedas transmitir esta confianza de que ellos puedan dar sus dudas genuinas, de que ellos se puedan sentir en la libertad de compartir de lo que buscan, lo que han escuchado, esta parte. ujú, Entonces sí empezamos como a no solo querer apantallar al paciente con tecnicismos, con palabras complejas, sino principalmente saber escuchar, la escucha activa, qué necesita el paciente. A veces cuando llega el paciente uno ya asume qué plan le va a dar, pero ni siquiera hemos escuchado a la parte del paciente, ¿no? O qué es lo que realmente espera con la consulta. Entonces también es algo bastante importante y que no te enseñan, pero la práctica sí te ayuda a desarrollarlo, el escuchar, el comunicar y en esta parte también de las redes sociales, pasa algo súper eh, interesante, que yo en lo personal también me llegan muchas preguntas sobre cómo empezar a crear contenido y la verdad es que me parece curioso porque yo no considero ser la persona con mayores seguidores, ni mayor contenido, ni demás, ujú, pero sí algo que yo he visto que me ha ayudado bastante es precisamente esa parte de la transparencia. Yo no tengo un personaje más allá de mis redes sociales y también esta parte profesional y ética, ¿no? Ser muy fiel a mis principios. Justamente no busco serme viral, no busco la atención, no busco la fama, pero sí me interesa esta parte de compartir y comunicar la nutrición, sobre todo a un punto donde las personas se den cuenta que la nutrición es para todos y que es claro. algo bastante accesible el querer cambiar hábitos y el modificar el estilo de vida. Entonces sí me ha costado bastante porque también de repente creo que como profesionales perdemos cierta noción de qué lenguaje podemos utilizar y hasta qué punto Ujú, las personas sin esta parte de la ciencia de la salud están familiarizados con los términos. Entonces de ujú. repente yo uso palabras bastante considero yo simples, pero hay personas que me dicen, no entendí nada, pero me encanta, ¿no? Y Ok. entonces como esta parte de, ay, bueno, ¿cómo hacerlo más simple? Pero ajá, esto también sí yo lo he aprendido bastante con lo de las redes sociales, pero también con esta parte de saber hacia qué público me estoy enfocando. Yo en lo Ujú, personal, en mis redes sociales, me enfoco más ya como tal a los profesionales de la salud, aunque está abierto a todo público y trato que sea para todos. claro. Pero sí me enfoco más en estudiantes y por ello también me permite hablar ciertos tecnicismos, pero siento que aquí también es determinar hacia qué público te estás dirigiendo. Sí, y fíjate ahí, Miriam, la parte que mencionas de comunicación es muy relevante y que mira, yo te comparto mi experiencia. Yo terminé hace, pues bueno, me gradué hace unos meses, ¿no? Terminé hace un año porque en mi caso, no sé si en tu situación sea similar, pues es un año de servicio social, ¿no? Entonces, lo último que tuve de escuela, pues pudiéramos decir que fue hace un año y medio, ¿no? Que fue de clases. Y comparto que hoy en día, bueno, en mi experiencia, en mi universidad, tampoco es algo que se le dé tanto énfasis, la parte de comunicación. O sea, de repente si hay como que vamos a hacer simulaciones de consulta, ¿no? Y digamos que vienes y, a ver, vamos a ver cómo harías un cuestionario y lo demás. Y creo que digo, claro, es valioso o es útil,
pero al menos me atrevería a decir que una de las perspectivas que yo he tratado de cultivar y que he afianzado más últimamente es justamente de que no se trata que copies el cuestionario a lo mejor que te da el libro, que te da la literatura, ¿no? Sino que sepas qué fin tiene el cuestionario. Porque una vez que Sí. tú sepas qué fin tiene el cuestionario, te vas a sentir con la libertad de modificarlo a tu gusto para saber qué cosas en tu práctica son las que más te generan interés. Y creo que eso es como dar un pasito atrás en lo que respecta a la comunicación, ¿no? Porque al final, pues sí, podemos ser, digo, no sé cómo tú veas este punto de vista. Podemos tener el mejor formulario con las mejores preguntas y tratar de evitar las máximas ambigüedades y que sea muy claro, pero si no existe esa escucha, al menos así lo veo yo desde mi punto de Ujú, vista, esta parte de consulta que al menos para mí, para mi práctica es muy valiosa, la parte de escuchar a los pacientes, es algo que muchas veces no va a ser suficiente, ¿no? Porque incluso puedes ver una respuesta, pero tú no sabes cómo está diciendo esa respuesta el paciente, ¿no? Y que, ujú, claro, creo que aquí ya entra muchísimo la habilidad de cada profesional, la forma de trabajar igual de cada profesional, porque creo que igual eso es bien relevante. No se trata de que todos trabajemos igual, sino que trabajemos alineados sobre ciertos principios, ¿no? Que creo que eso es muy sí. válido porque al final la forma de trabajar va a ir muy de mano de la experiencia de cada persona, de cada profesional y cómo va a lidiar con ello, cómo va a poder extraer la información y en base a esa hacer prácticas, ¿no? Y creo que la comunicación justamente, que aquí es donde entra esa otra parte de redes sociales, que me atrevería a decir que sí es comunicación, pero es una comunicación maquillada. Yo le digo así muchas Ujú, veces, ¿no? Porque al final en redes sociales, justo la parte de cómo tú persuades a la persona o al público con cierto tipo de información o con cierta forma incluso de hablar, cuenta, ¿no? Y eso es lo que a veces es difícil. Por ejemplo, igual a mí me gustaría saber, Miriam, cómo de repente lidias con eso, no sé si lo identificas, no lo identificas en esa cuestión de pues la parte de redes sociales que hoy en día es una locura, ¿no? Así como puedes encontrar a sí. grandes investigadores compartiendo los últimos artículos que hicieron, las últimas revisiones, un podcast de ellos hablando sobre su investigación, las limitantes y cuáles son Ujú. sus proyecciones, como puedes encontrarte con personajes que tienen tantos miles de millones de vistas, ¿no? Porque saben hablar a la cámara, saben ser muy severos, saben ser muy Ujú, extremos, y eso recompensa en redes sociales. O sea, todavía no sí. existe esa regulación hoy en día, ¿no? Y creo que al menos desde la parte de nosotros como profesionales que intentamos al menos poner un granito de arena o poner, como tú lo mencionas, esa transparencia, ¿no? De repente se vuelve un mundo un poquito difícil de navegar, ¿no? En tu caso, Miriam, por ejemplo, ahí cómo navegas esa parte de redes sociales. Creo que bueno, y también tiene que ver como quizás con mi personalidad desde el Ujú, inicio de las redes sociales, que bueno, yo por lo menos percibí más el boom del crecimiento con con TikTok y la pandemia, ¿no? ujú, Todos estábamos 100%. encerrados y entonces TikTok fue el boom. Y precisamente, incluso fue cuando yo empecé más esta parte de comunicar cosas de nutrición, Ujú, pero me topaba con cada perfil, cada persona que, como tú dices, ¿no? Sabía vender, sabía transmitir su información, sabía persuadir a las personas. Y también es no tomártelo personal ni tampoco un reto. O sea, algo que yo en lo personal aprendí es de que no pretendo cambiar el mundo. Si una persona se acerca a mí y quiere aprender en nutrición, yo con todo gusto estoy abierta a enseñarlo, pero ujú, tampoco voy forzando a las personas precisamente a escuchar o aceptar mis ideas, a pesar de que yo las tenga ujú, súper argumentadas. ujú. Si una persona no quiere recibir esa información, no lo va a hacer, ¿no? Así Claro. sea la mejor manera en la que tú lo puedas transmitir, no la va a recibir. Entonces también fue como en esta parte de no clavarme en las personas que no quieren aprender como tal, pero sí, sí hay personas que sí muestran interés, enfocarme más en ellas, ¿no? Entonces también sí de repente que me sale uno que otro video y que yo digo, ¿qué están diciendo? Pero también siento que es parte de, pues como todas las ciencias, haber personas o charlatanes o personas que no, su intención sea otra, pero te das cuenta precisamente a través de los comentarios o incluso de su diálogo, en donde tú puedes actuar justamente ya sea para desmentir o incluso para tú informarte Mm, y ver o si vas a cambiar de idea o vas a mantener tu idea y el por qué, ¿no? Pero sí ha sido complicado en redes sociales. Como te decía, realmente aquí también depende mucho del enfoque que tú le quieres dar. 100%. Considero que hay veces que es muy fácil saber cómo crecer en redes sociales, aparentemente, en ese Ujú, sentido de saber qué llama la atención, los clickbaits, las noticias falsas y ese punto. Pero si te mantienes fiel a lo que tú quieres transmitir, que precisamente hay muchos divulgadores que yo admiro bastante y que me encanta,
pero pues realmente yo veo que el alcance que llegan a tener no es mucho porque realmente no es lo que a la gente quizás le interesa en el momento, ¿no? Claro. Entonces realmente si trato de no tomarlo como muy personal y no clavarme en esa parte y continuar haciendo lo mío. Sí, y fíjate, es bien complejo, Miriam, esa situación, porque al final, al menos en mi perspectiva, yo cuando inicié tal cual a divulgar un poquito en redes, a subir como que un poco de lo que sé, que claro, como todos al inicio, bueno, al menos a mí así me pasó, porque pues, yo lo hice todavía estando en carrera, este efecto Donning-Kruger, ¿no? Que pensar que sabes demasiado y como que, ah, sí, esto nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, vamos a ponerlo, ¿no? A medida que te pones más inmerso y compartes más, como que dices, ah, creo que no sé tanto como yo pensaba. Mejor vamos a Sí. regresarnos un pasito atrás y vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Y creo que eso igual, fíjate, ahorita que me pongo a pensarlo, nunca lo había visto así, probablemente fue uno de los impulsos del por cual empecé a crear el podcast, porque al final creo que una conversación, una plática cambia mucho cuando es un reel o cuando es algo que de repente compartimos en redes sociales o en Instagram, ¿no? Y al menos yo aprovecho mucho esta herramienta que, claro, está en la parte de crear contenido, pero también es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Y aprendo muchísimo el hecho de conversar, de platicar con profesionales. A mí me ayuda mucho porque me hace entender sus perspectivas, me hace entender sus visiones, el por qué las sostienen y por qué al final es interesante, porque a lo mejor no es algo que sea completamente diferente a lo mío. Simplemente es otra manera de verlo, ¿no? Pero saber que esa otra manera de verlo sigue alineado con lo que como profesionales, ¿no? Sabemos que debemos ser, ¿no? Con qué valores debemos ir alineados, ¿no? Que ahorita, digo, no sé, creo que en pandemia, TikTok, cuando fue como ese boom, sí era mucho de, pues vamos a experimentar con redes sociales, ¿no? Hoy en día creo que ya es un poquito diferente, me atrevo a decir, ¿no? Creo que redes sociales ya Sí. empieza a jugar una labor, perdón, mucho más grande, o sea, mucho más severa, en la cual debemos como de voltear a ver un poquito lo que está pasando. Y fíjate ahorita que mencionaste, Miriam, la parte de no entrar en guerra con alguien, que me encanta igual esa mentalidad, y que yo justo en mi descripción de mi perfil tengo el apartado de compartir con responsabilidad, pero creo que igual se puede interpretar como de, lo que yo hago, lo hago con responsabilidad. Sí, trato de hacerlo desde ese punto de vista, pero creo que también el hecho de el consumidor tiene que hacerlo con responsabilidad, Sí. porque al final las personas que podemos llegar a ver que ocupan de falacias, que ocupan de cierto tipo de estrategias para poder vender su producto, para poder hacer crecer su imagen, pues al final crecen en base a las personas que lo comparten, que lo consumen, ¿no? Entonces creo que ahora se empieza ya no a ver como de, ten cuidado con lo que subes o ten cuidado con lo que compartes, sino más bien, no, mejor dicho, ten cuidado con lo que sí compartes, porque al Sí. final tú no sabes el poder que le estás dando al darle un share, ¿no? Pero al final es una labor que debemos hacer entre todos, tanto en los que creamos, en los que consumimos. Yo creo que eso al final es algo que me atrevería a decir, no sé cómo tú lo veas, con el tiempo considero que tiene que haber un punto de regulación, ¿no? Creo que redes sociales todavía son muy niños, por así decirlo, o sea, no tiene tanto tiempo redes sociales, pero en algún punto probablemente se regule, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí tú cómo ves ese punto de vista, esa perspectiva. Bueno, realmente esta parte de que incluso yo creo que como profesionales el apoyo que podemos dar a nuestra comunidad, para nosotros es más fácil filtrar la información y decir, yo sé hacia dónde va esta persona, el por qué me Claro. está vendiendo la fórmula mágica y ya de ahí lo descartas, pero hay personas que sí caen, ¿no? Entonces, como profesionales en la salud tenemos mayor este filtro de decir, esta persona sabe de lo que habla y esta persona solo te quiere vender algo. Entonces, Ujú. también dar como ese apoyo entre la comunidad. Algo a mí que me gusta bastante es que si yo encuentro un perfil que me parece interesante o que está compartiendo información, es compartirlo. Entonces, algo que yo también me gusta promover es esta parte de que tus colegas no son tu competencia, ¿no? Entonces, esta Ujú. parte de verlo como somos un equipo y todos estamos bajo el mismo, o en teoría, plan de justamente que la nutrición llegue a todos. Entonces, por Claro. esta parte a mí sí me encanta compartir, si yo veo algo interesante y demás, hacerlo con transparencia y decir, aquí está este artículo, aquí está esta página, checa este video y demás, Ujú. porque también es parte justamente de compartir y de hacer que llegue a más personas. Ahora, en esta parte justamente de regulación, pues sí, realmente no hay como tal. Hay todo un dilema porque hay otras personas que pueden abogar que es libertad de expresión y sí, pero Claro. creo que también no hay un entendimiento del impacto que tiene la nutrición y la suplementación en ese sentido en la salud, ¿no? Quizás porque el efecto es a largo plazo, entonces no es como
que una persona en TikTok hable de un medicamento y tenga un efecto a corto plazo que puede ser mortal, a que alguien hable sobre una mala dieta y que una persona lo lleve y posteriormente pueda ser mortal también. Pero no Claro. está como ese impacto ni ese conocimiento de la importancia de la nutrición y yo creo que por lo mismo no se le da la importancia a la regulación del contenido que hay en cuestión de alimentación y suplementación, claro. Sí, claro, porque al final la parte de alimentación es bien interesante porque una forma de disfrazarlo es, ok, sabemos que una mala dieta tiene estos componentes, pero ¿qué crees? Lo que yo vendo puede ayudarte a que lidies con estos inconvenientes, ¿no? O que pueda ser mejor o pueda encajar de mejor manera y puedas mejorar tu alimentación. Y ahí se empieza a volver más complejo porque entonces ya es ir sobre una capa, porque es una mentira, pero no es del todo mentira, porque al final enuncia que sí es una mala alimentación, ¿no? Entonces es muy complejo la parte de redes sociales, Miriam. Y mira, de hecho, Sí. justamente ahorita retomando lo de redes sociales, ahora sí, me gustaría que esta parte creo que ya lo compartiste ahorita un poquito más indirectamente, pero sí me gustaría saber un poquito de tu proceso. ¿En qué momento dices, ok, creo que es momento de entrar en redes, es momento de compartir? Creo que por ahí de 2020, finales más o menos, fue cuando empezaste a subir la parte de infografías, lo demás. Platica un poco ahí de tu proceso. ¿En qué momento decides como profesional empezar a compartir información? Y una vez que decides compartir información, ahora, ahora ¿cómo decides hacerlo? En infografías, en reels. Ahí, ¿cómo sucede todo ese proceso, Miriam? Ok, fue igual, bastante simple. Ujú, Alguna vez me dieron la oportunidad de dar una clase sobre justamente diabetes. Yo había terminado mi diplomado como educadora. Me dan esta clase para hablar sobre diabetes y ejercicio. ujú, Y yo recuerdo mucho que al final de la presentación yo quería dar como justamente un contacto donde las personas pudieran acercarse y preguntarme acerca del tema o de cualquier otra duda en cuestión de diabetes. Ese era mi principal enfoque. Entonces fue cuando empecé a crear esta página y de hecho mis primeras infografías eran referentes a la diabetes ujú. Sí, sí, porque sí. al momento de yo terminar mi clase era esta parte de, si tienes dudas, puedes checar esta página, ¿no? O igual hacer infografías de manera muy sintetizada para no solo compartir la información, sino incluso para mí, para tenerlo como consulta. Claro. Entonces, justamente empecé a ver que tenía como un buen impacto. Ujú, Esta parte de la diabetes dejó como de interesarme, me empecé a enfocar más de la nutrición general y bueno, ahora sí que fue creciendo bastante sobre la marcha, muy ujú, rudimentario. Tenía Cuando yo empecé, realmente no sentía que había muchos profesionales, o por lo menos yo no estaba metida en ese ambiente. O sea, yo cuando entré realmente no sabía el impacto que podría llegar a tener, no me imaginaba o ujú, no tenía estas metas como de quiero llegar a tantos seguidores, o tampoco tenía incluso yo figuras a las que yo decía quiero ser como él, ¿no? Pero porque simplemente no había ese interés todavía de mi parte. Entonces, ujú, que hasta cierto punto yo lo agradezco porque quizás incluso eso de ver que otras personas ya estaban creciendo en este mundo, a mí me hubiera paralizado en decir, no, pues es ujú. que ya hay gente que ya lo está haciendo y lo hace mucho mejor y ya tiene mucho tiempo. Entonces yo realmente me enfoqué en mi página, empezó. El formato incluso fue cambiando porque también de repente lo quería hacer como que entre amigable, como que entre muy sutil para que tampoco aburriera. Entonces fue Ujú, realmente aprender a ver o sea, principalmente cómo a mí me gustaba, ¿no? Entonces eso fue como claro. lo principal. Ya de ahí también yo lo empecé a tomar justamente esto de compartir como precisamente consulta. Entonces, partiendo Mm, de que era para mí mi proyecto, yo quería que cuando yo volviera a consultar esa información, tuviera esa certeza de que era información de calidad. ujú, Entonces, esa era una parte bastante que yo tenía con compromiso a mí misma de decir, voy a aprender incluso a leer, a interpretar artículos, a buscar ujú, información, a sintetizarla para precisamente yo poder utilizarla. Entonces, fue principalmente esa parte de esto es para mí y si le ok, sirve, adelante, ¿no? Entonces, conforme fue creciendo, me di cuenta que le empezó a llamar mucho la atención a las personas, sobre todo a estudiantes que de alguna manera también se sentían identificados, porque siempre me ha gustado compartir también como mi experiencia, esta parte de mi proceso, mi alimentación, el entrenamiento, y fue creciendo poco a poco. Sí llegó un momento donde yo dejé, o por lo menos el ser constante, porque precisamente en la pandemia, como había mucho tiempo libre, pude ujú, enfocarme como tal en la creación del contenido, pero claro, finalmente no llega a un punto donde me pagaban por ello. Y ujú, finalmente el hacer contenido involucra inversión de tiempo y de energía. claro, Entonces llegó un punto donde yo tuve que hacer pausa porque no me era viable estar sacando contenido todo el tiempo. Tenía otras cuestiones, tenía que dar consultas, tenía que trabajar y demás, y lo fui dejando poco a poco. Pero sí.
Sí, principalmente esta parte de que yo no lo vi como tal como un negocio, sino que simplemente fue esta idea genuina de compartir que fue creciendo, Ujú, ¿no? Y en algún punto yo sí quise tomármelo más en serio, incluso en esta parte de acercarme a alguien que me enseñara a crear contenido como ujú. tal, pero la verdad es que sí hubo momentos donde hasta me desmotivaba, donde decía, es que siento que a la gente no le interesa, ¿no? Claro. Subo un reel o un post informativo y pierdo seguidores, y por alguna Ok, razón. Entonces, llegó como a este punto y esta balanza de decir qué tanto tengo que invertir en esta página y qué tanto, claro. si lo deseo, ¿no? Pero Ujú, en general, la verdad es que a mí me gusta mucho compartir simplemente eh, esta parte de siempre hacerlo con responsabilidad. Eso sí, yo lo tengo bastante claro, hacerlo con ética, sobre todo. Te digo, no considero tener muchos seguidores, o por lo menos no como otras personas que sí llegan. Y hasta cierto punto yo sí entiendo el por qué podría una persona hasta cierto nivel corromperse o ujú. estar vendiendo productos que sabe que no sirven o sabe que no están sirviendo, Claro. porque precisamente, ¿no? Esta parte de que el hecho de que te promocionen, el hecho de que algunas marcas te patrocinen y demás, el que tengas tanta visualización, tiene ventajas. Claro. Pero como no es mi plan y no es mi objetivo, yo realmente sí me he mantenido como más apegada a este principio de decir, vamos a hacerlo con profesionalismo y con ética y bienvenida a las personas que quieran recibirlo. Y creo que, digo, al menos para mí, ese es el mejor camino para poder asegurar una carrera en el largo plazo, o al menos así lo veo yo, porque creo que el hecho de llegar a tanto número de seguidores, pues al final sí tiene un cierto factor de repente, incluso me atrevería a decir de suerte, del hecho de que sepas qué palabras utilizar, cómo poner cierto formato y que muchas veces, aunque pudiera pensarse que es que se requieren grandes producciones, así, la verdad es que no. O sea, si a lo mejor de repente tuviste suerte en criticar un video, por así decirlo, ¿no? Dando tu opinión de repente, Ujú, entonces te puedes llegar a muchísimas personas y a partir de ahí, pues empezar a crecer. Pero considero que si tú hablando en el caso específico, ¿no? De los profesionales que a lo mejor ocupamos nuestras redes sociales para la parte de compartir, pero también para la parte de crear negocio, ¿no? De empezar ujú, a buscar pacientes y que pacientes nos busquen. Si al menos esa parte, por decirlo así, fundamental, ¿no? Que es ahorita lo que comentabas, la parte de los valores, de qué es lo que buscas con tus redes sociales, qué es ser profesional para ti, no está bien cimentada, ¿no? El hecho que de repente digas, ah, pues mira, ya me llegaron muchos seguidores y de repente me llegó este patrocinio y de repente me llegó el otro, empiezas a entrar en esa ola que como tú dices, ujú, igual yo la empatizo completamente porque pues eso es lo difícil de redes, que al final todo lo puedes hacer desde un punto bastante cómodo, ¿no? Y te puede ir muy ujú. bien, ¿no? Hablándolo desde la perspectiva económica, te puede ir bastante bien, puedes llegar a bastantes personas, trabajar con bastantes marcas y que, ojo, claro, que se entiende, ¿no? Pero al menos en el largo plazo, creo que el apostarle por una carrera más orgánica, me atrevería a decirlo, ¿no? Sí. Conocer a más profesionales, te abre unas puertas diferentes. No pudiera decir que mejores puertas, porque aquí el hecho de que es una puerta mejor que otra, pues va a depender mucho de las personas. Hay personas, hay profesionales que a lo mejor su interés sí es meramente económico, ¿sabes? O sea, yo nada más quiero Ujú, llegar a cierta, esa es mi meta en general y mi objetivo es por qué ocupo redes sociales y esto, y es completamente válido, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor no tienen otro objetivo como de, ah, es que a mí me gustaría ser ponente, a mí me gustaría llegar o conversar con ciertas personas o llegar a ser ujú. un investigador, etc. Pues entonces las carreras son diferentes, ¿no? Y al final Sí. las puertas que se abren van a ser diferentes. Pero creo que muy va mucho de la mano justamente el si hacer esa introspección, me atrevería a decir, Ujú, para seguir o continuar en esto de redes sociales, porque tú ahorita lo comentaste muy bien, pues es duro, al final de cuentas, sí, el hecho de crear contenido, el hecho de estar subiendo, el hecho de estar compartiendo y que al final, claro que te puede ser redituable, pero también creo que al menos algo que a mí me gusta mucho hacer es cuidar mucho ese gusto, por ejemplo, de platicar ahorita en ujú. los podcasts, de crear contenido, porque no me gustaría verlo tampoco como una carga, ¿no? Porque si Sí. empiezas a verlo como una carga, al menos desde mi punto de vista, ya pierde cierto sentido de esencia, por así decirlo, ¿no? Cierta transparencia que a lo mejor al inicio quieres compartir, se empieza a perder un poco por esa presión de, ah, es que tienes que estar subiendo, tienes que estar subiendo, tienes que estar Sí. compartiendo, ¿no? De repente se vuelve un poquito igual difícil y al menos en mi punto de vista, me gusta como que cuidar mucho esa parte, ¿no? Y subir, pero sí siempre tener como que ese toque de gusto, ¿no? Ese toque de esencia, ¿no? Creo que eso Ujú. es algo que te puede ayudar mucho a afianzar tu carrera en el largo plazo, por así decirlo, ¿no? Sí, igual esta parte de no enfocarte en la cantidad, sino en la calidad, ¿no? Claro. Del contenido que creas. Que
también en esta parte, ¿no? A mí la verdad es que el crear contenido y el tener más visualización me ha ayudado bastante a conseguir más pacientes, y eso Claro. también hay que decirlo. Yo a los estudiantes sí les recomiendo mucho esta parte de empezar en redes sociales, precisamente por esta parte de la visualización que puedes llegar a tener y el impacto que incluso en otros países puedes llegar a tener pacientes, ¿no? Entonces, Sí. finalmente sí es una herramienta de trabajo. Pero es esta parte, hay que hacerlo con responsabilidad y también con este enfoque de qué es lo que quieres transmitir. Sí. Y fíjate, mi amigo, ahí no sé, ya va a poner un poquito más artístico en esa situación si lo queremos ver así, pero al final el hecho de crear ayuda mucho, o sea, el hecho de que en base a tu profesión, a lo que estás estudiando, estás leyendo continuamente, ahora eso plásmalo, plásmalo en un video, plásmalo en un reel, plásmalo en una infografía o lo demás. Yo me atrevería a decir que es como un ejercicio Sí. de aprendizaje. Porque al final es muy diferente ok, ya leí un artículo y vi que esta fue la metodología que ocuparon, estas fueron las respuestas que obtuvieron en comparación con el grupo con el que hicieron, ¿no? Ese Ujú. estudio. Pero creo que cambia cuando dices, ok, a ver, ahora esto, ¿cómo intento resumirlo para darlo en un reel? ¿Qué format, qué palabras voy a ocupar para poder hacer una buena información, ¿no? Como lo mencionas hace un momento, de calidad, ¿no? O qué cosas voy a extraer del artículo para ponerlos en una infografía, ¿no? Y creo que ese ejercicio de estar creando y subiendo y poniendo y a ver, quítale esto, quítale otro, sí tiene esta nota, como te decía, un poquito artística de crear, pero también creo que es una Sí. herramienta bien grande porque te ayuda como a ver cómo eres tú ahora en el proceso de aprender, que es en el proceso de crear, ¿no? Sí, claro. Y aparte, este sentido de enseñar, me hay una frase Claro. que me encanta, que es esta parte de cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Entonces, Ujú. el hecho de que tú hagas reel, hagas posts y demás, hay un trabajo atrás de sintetizar información, de la búsqueda, del filtrado de información, que finalmente tú vas aprendiendo tanto en cuestiones muy técnicas de conceptos y demás, a esta cuestión de aprender a interpretar, aprender a sintetizar. Ya. Esta parte de tener todo un tema y reducirlo a un minuto, que creo que es lo que duran los reels. Entonces es una Ujú. tarea bastante pesada Claro. e incluso es esta práctica de hablar frente a la cámara y practicar Claro. tu tono de voz, la cuestión del tu diálogo y demás. Entonces sí vas aprendiendo y finalmente son herramientas que a ti te sirven ya no solo para tu creación de contenido, sino para la práctica diaria, incluso para consulta. Te das cuenta que el simplemente hecho de hablar en cámara te da más confianza, aprendes Claro. como a quitar estas muletillas. Entonces, sí, yo creo que en cualquier sentido sí puedes llegar a aprender a bastante. Sí, y conecto completamente con lo que mencionas, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, cuando empezaron las primeras conversaciones, no sabes cómo se sentía escucharme, no me gustaba, o sea, no me gustaba escucharme a mí mismo, como que decía, no sé, pero al mismo tiempo es un ejercicio obligatorio, al menos así lo veo yo, porque justo te hace identificar qué palabras repites mucho, te hace identificar qué tan difícil es para ti compartir una idea. Porque, repito, hay cosas que a lo mejor puedes tener en la mente abstractamente. Puedes decir, es que sí entiendo qué quiere decir este término, ¿no? O cómo funciona este concepto en nutrición, ¿no? O en entrenamiento. Pero ahora, ¿cómo lo digo con palabras? Aunque pudiera sonarse algo muy simple, es complejo porque tienes que aprender a seleccionar las palabras adecuadas para transmitir lo mejor que puedas la idea. Y claro, esas palabras van a ir seleccionadas, pues acorde a si quieres hablar ahorita en un podcast, si quieres hablar con más profesionales, si quieres hablar con un paciente, ¿no? Y ahí, Ujú. repito, aunque se pudiera ver muy simple, el hecho de comunicar y platicar es algo complejo de hacer. De hecho, te Sí. comparto, a mí me gusta mucho incluso este momento, ¿no? Que estoy teniendo ahorita en platicar, conversar, porque no es algo que haga mucho en mi día a día. O sea, hablo con personas y lo demás, pero tener una plática, una conversación, a ver, vamos a platicar sobre ciertos temas, no es algo que yo haga tanto, tan recurrente, ¿no? Al contrario, creo que es un Ujú. espacio que empecé a crear acá y que particularmente yo disfruto mucho, ¿no? Y que esas habilidades blandas, ¿no? Que muchas veces se mencionan, la parte de hablar en público, la parte de saberte expresar, mover en público, todo lo demás, todo eso que no es nutrición directamente, pero que las requieres para poder comunicar cosas de nutrición, ¿no? Creo que esas herramientas o esa mejora en esas herramientas que da el hecho de estar exponiéndote, por así decirlo, en redes sociales o lo demás, muchas veces no se ve y creo que son una herramienta muy, muy valiosa como lo comentabas, ¿no? Sí, 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 yo la verdad es que te digo, yo sí los incito a que empiecen a practicarlo, porque finalmente incluso de manera personal son habilidades que te sirven. Y también me llega a pasar mucho, o por lo menos que yo noto esta preocupación
de el miedo a equivocarse, ¿no? Porque Sí. incluso a mí me llegó a pasar. De repente empiezas a leer los comentarios y la gente te ataca y te hace dudar, ¿no? Incluso de lo que tú pensabas que estabas seguro de que sabes, Ujú, ¿no? Y de repente es esta parte de, es que si subo un video entrenando y me dicen que mi técnica está mal y me dicen que lo ujú, estoy haciendo mal. Entonces muchas veces también ese miedo a equivocarse nos inmoviliza, ¿no? Nos detiene. Y lo peor aquí es que hay profesionales que el miedo los paraliza, pero hay personas charlatanes que no, se avientan así como Sí, van y sí, sí, sí. esa es la principal diferencia, ¿no? El atreverse justamente a hacerlo. También está esta parte incluso de pues finalmente el cómo tú transmites esta información y que la información que estás transmitiendo pues, sea de fuentes confiables, es todo un trabajo y está justamente esta parte de el miedo a equivocarse o quizás yo estoy diciendo, no sé, alguna cifra y resulta que Ujú, mañana va a salir un artículo que va a decir lo contrario y ya me equivoqué y ya estoy mal. Entonces también hay que saber reconocer y saber poner justamente este límite de hasta donde yo sé o hasta donde yo he leído, esta es la información, ¿no? Porque claro, estoy abierto a equivocarme, estoy abierto a que más adelante lo que actualmente sé cambie. Entonces también hay que claro. tratar, hay que enfrentar justamente esa incomodidad de equivocarse, que hasta cierto punto incluso le da cierta autenticidad a lo que haces, ¿no? El equivocarte. No todo tiene que Sí. ser perfecto. Si tú le hablas a la cámara, no tienes que ser un diálogo que te memorices y que al final no sepas ni qué dijiste, ¿no? Entonces, sí, sí llega a pasar bastante y es intimidante, pero te ayuda bastante el estar practicando. Totalmente, Miriam. De hecho, eso, qué bueno que comentaste eso. Fíjate que eso igual algo que es muy valioso y que yo al menos la parte de equivocarse, porque me ha pasado muchísimo el hecho de querer subir a lo mejor una historia o una infografía, ¿no? O un reel. Chin, sí seleccioné las palabras correctas, es que no sé, y como que te pones a hacer una investigación exhaustiva de dónde están los huecos en tus argumentos, ¿no? Sí. Y creo que al menos justo ese miedo de equivocarse, yo me atrevería a decir que otra manera de verlo y que a mí particularmente me ha ayudado cuando tengo dudas sobre subir algo, si está bien o si a lo mejor me voy a equivocar, es justamente que la única opción que queda ahí es mejora, ¿no? Porque al Ujú. final, si tú vas y publicas un reel, publicas una infografía o demás y te equivocas, y alguien te hace ver dónde te equivocaste y genuinamente te equivocas, digo, porque tú ahorita lo mencionaste muy bien, hay veces que no es que te equivoques, es que a lo mejor tiene mucha retroalimentación negativa porque a lo mejor tocaste un tema o te metiste con cierto grupo de personas que si tú dices que no son o que lo que están haciendo no es del todo correcto, pues va a haber un ataque, ¿no? Pero al final ahí no existe este eh, diálogo para ver si Ujú. realmente existe un contraargumento hacia lo que dijiste, ¿no? Sino más una cuestión de creencias, ideologías. Pero cuando Sí. realmente existe este diálogo, en darnos cuenta que, órale, no lo vi aquí, me contraargumentaron y creo que sí tiene un hueco lo que acabo de poner o de enunciar, pues creo que al final es una mejora, porque entonces te das cuenta de ese hueco, te pones a investigar ese hueco y ahora sí lo tratas de robustecer más, por así decirlo, tu punto de vista, ¿no? Y que creo que igual, digo, no sé, pero otra cosa que igual a mí me hace llevarla mucho más tranquila, es decir, es un reel, ¿no? O sea, al final es muy Sí. difícil, sabemos que lo mejor o cuando hablamos ya de tener puntos de vista o argumentos muy bien construidos, pues bueno, probablemente Instagram no es la mejor manera, el mejor foro, ¿no? Para compartirlos. Sí. Y creo que también darle esa ligereza a ese tipo de situaciones te ayuda como que a sobrellevarlo un poquito más, ¿no? Sí, que dice, "Ay, bueno, ya se subió y continúo con mi día". Incluso, Totalmente. sí está esta parte también, ahorita que lo tocaste, respecto a tener cuidado incluso de no meterte a temas e ideologías que Claro. pueden ser contraproducentes, ¿no? Entonces también de repente está esta parte de el atacar a una persona o el meterte a estas líneas puede vender más, pero pues también hay que tener cuidado. En esta parte, por ejemplo, de la nutrición, vienen muchos aspectos, incluso ya de temas feministas, ¿no? O esta Claro. parte de la gordofobia y demás. Entonces es muy fácil vender con temas polémicos, pero también hay que tener cuidado y hay que sí tener este respeto a cómo vamos a comunicar un mensaje para no caer justamente en esta parte de solo vender. Sí, totalmente, ¿no? Desde el punto de vista de tal vez, por así decirlo, ser muy agresivo con tu punto de Ujú. vista, con la intención de batir o de tratar de tumbar el argumento a lo mejor que están dando, muy basado en ideología, o incluso también el otro extremo, que es
tratar de dar buena evidencia para sustentar eso, porque tú sabes que si te afianzas el argumento, ese grupo de personas te va a empezar a apoyar y es un grupo al que le puedes empezar a llegar. Creo que el verlo Sí. desde ese punto de vista igual te hace como que ser más cuidadoso, justamente como lo mencionas, el cómo te manejas y que nuevamente, ¿no? Tal vez no nos percatamos de lo poderoso, por así decirlo, que pudiera llegar a ser un reel, que pudiera llegar a ser una publicación, que pudiera llegar a ser un comentario, ¿no? Y justo, Miriam, digo, desde para complementar un poquito esto, igual ir cerrando un poquito, no te quiero quitar Ujú. más de tu tiempo, pero igual, por ejemplo, me llama algo que me gustaría preguntarte, se me hizo muy curioso, la parte de en tus historias, la parte de compartir artículos, tienes una sección en tus historias de libros que me gustó mucho, por ahí me lo aventé, me gustó porque tienes esa transparencia en decir que hay libros que pues no recomiendas, libros que dijiste, "Ah, pues no tienen, la verdad a mí no me aportó tanto", todo eso, por ejemplo, ¿de dónde nace, Miriam? ¿Siempre te ha gustado leer? ¿Fue algo que empezaste a cultivar antes? Y sobre todo compartirlo, digo, particularmente se me hace Sí. algo muy, muy interesante y muy valioso, ¿eh? Muchas gracias. Pues realmente el gusto por leer, bueno, ahorita ya tiene como 4 años que empecé, Ok. precisamente en esta parte de querer invertir mi tiempo en algo más interesante que solamente estar Ujú, en el celular. Fue que ujú, empecé a tomar la lectura. Igual, ¿no? Esta parte de perder el miedo, como quizás un libro, voy empezando un libro, no me gustó, lo dejo. O sea, ujú, romper esa barrera de no tienes que terminar un libro que no te está gustando, no tienes que leer un clásico solo porque es un clásico. Entonces, sí ya, tratar de empezar con algo que genuinamente te genera interés. Eso, yo creo que eso es lo principal. Buscar esos espacios donde tengas como este tiempo muerto, por así decirlo, para tomar la lectura. ujú, Ahorita que tenemos el celular todo el tiempo, hay aplicaciones justamente para leer, para escuchar libros. Entonces, sí hay que tratar de ver qué herramientas nos pueden servir para poder fomentar este hábito de la lectura. A mí me gusta bastante esta parte de los artículos porque incluso es una manera en la que yo empecé a meterme más en esta parte de la nutrición a ujú, través de los artículos, no tanto de los libros. ujú, Frecuentemente me preguntan por recomendaciones en libros, pero yo me baso más en los artículos, que aparte también es información más actualizada y más específica. Y sí me gusta ser muy transparente en esta parte de esto sí me gustó, este no me sirvió y demás, porque precisamente no es esta parte de si te puedo ahorrar un tiempo y puedes invertirlo en otra cosa, claro. adelante. Y finalmente también está muy sujeto a mi percepción y a mis intereses, el decir me gustó o no me gustó esta lectura. Y de todas maneras, me gusta dejarlo por si alguien está interesado o quiere darle una revisión, adelante. Pero sí me gusta mucho esta parte de ser transparente y leer libros no solo de nutrición, sino de cualquier enfoque, Ujú, porque después también incluso te das cuenta que la nutrición está en todo, ¿no? Entonces es como un claro. engranaje, o sea, quizás Ujú, estás leyendo un libro de sociología donde habla sobre la pobreza y toca el tema de la nutrición y empiezas a entender por qué hay personas que no pueden acceder a una alimentación tanto por cuestiones económicas, porque no quieren, educativas y demás. Y entonces empiezas a hacer esta relación de la nutrición como una ciencia más allá de solamente ciencias de la salud. Entonces también es esta parte bien. genuina que te despierta el leer y pues justamente es como esta emoción que yo siento por esto, querer transmitirla, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho compartir esto de las lecturas. Porque finalmente también me llegó a pasar que como estudiante desconocía qué fuentes yo podía consultar y que eran de confianza, entonces sí puedo facilitar como ese trabajo, también compartir el trabajo de colegas, estos estudios que hay o estas páginas de interés que también divulgan. Por ejemplo, está el perfil de Walter Suárez, que yo soy súper ¿Cómo fan, no? que se la pasa Ujú, divulgando artículos y precisamente, ¿no? Es esta parte de admirarlo y también querer aprender y quizás también hacer algo similar. Entonces siento que hay un poco de todo en mi perfil, pero esta parte de compartir los libros es principalmente porque yo creo que la información es para todos, el conocimiento también es para todos y si ujú. puedo ser un medio justamente para que las personas puedan llegar a él, yo encantada. Sí, y creo que ahí abre mucho la puerta para darnos cuenta que al final un profesional igual no únicamente se basa en estar de lleno en los temas en donde es especialista, porque son temas donde es especialista, ¿no? Pero el empezar a conocer otras áreas, otras ciencias, el conocer otro tipo de cosas valiosas, por así decirlo, que le aporten a él y lo enriquecen, yo siempre lo menciono, es como poder ponerte otros lentes, ¿no? Y Sí. empezar a observar la realidad desde otro punto de vista, porque muchas veces llega a suceder, lo he platicado igual en distintas conversaciones con entrenadores, con médicos, con fisioterapeutas, que podemos ver el mismo caso, podemos estar frente al mismo paciente, pero cada quien va a tener una opinión bien diferente, porque al final lo está viendo desde los lentes que esa persona, con las que esas personas es especialista, ¿no? Y que al final
el encasillarnos únicamente en lo nuestro pudiera llegar a generar roces, ¿no? Con otros profesionales o incluso me atrevería a decir también a perder oportunidades con pacientes que a lo mejor si no estamos, no estar tampoco inmerso porque pues al final tu área es tu área y ahí es donde debes Sí, invertirle más tiempo, pero creo que sí conocer ciertas cosas, ¿no? Sobre cómo se mueven, lo que mencionabas ahorita, la parte de sociología, la parte, por ejemplo, incluso de filosofía, lo demás, creo que eso es muy interesante porque te hace enriquecerte como persona y eso subsecuentemente te va a enriquecer como profesional, ¿no? Y al sí. final te hace ser un poquito más blando con los argumentos y te hace tener, por así decirlo, distintos lentes con los cuales puedes ver, puedes recomendar, puedes ver a lo mejor potenciales opciones, ¿no? Que si no te hubieras enriquecido en cierta área, no hubieras leído sobre cierta área, no pudieras verlo, ¿no? Creo que es igual, esa manera de verlo me gusta mucho como lo mencionas, Miriam. Sí, sí, sí. Perdón. Y- Dale, dale, Sí, Miriam. en esta parte yo creo que la lectura es un hábito fundamental. En lo personal, ay, creo que se fue. Bueno, yo en lo personal recuerdo mucho cuando iba a la universidad y preguntaba a mis maestros o a otros profesionales el cómo aprender tanto, siempre me decían, tienes que leer, ¿no? Y yo cómo odiaba que me dijeran eso, la verdad, porque Sí, sí. aparte yo odiaba leer, porque para mí era aburrido, para mí era algo tedioso, para mí era algo que no le encontraba sentido, ¿no? Pero fue precisamente este cambio de no obligarte a leer, sino que realmente decir, a ver, ¿qué quiero aprender hoy, no? ¿Dónde Claro. lo puedo aprender? Y buscar las fuentes de información. Entonces creo que es un hábito que poco a poco vas fomentando y vas creando, pero es a través de la curiosidad. O sea, Sí. sí, y esta parte también incluso de los artículos, el acercarte, te das cuenta ya no solo de la información como tal, sino de la estructura de un artículo, el por Ujú. qué no solo leer el resumen, el por qué hay que ver la Claro. metodología. Entonces también es parte de la lectura, pero siento que ya es como práctica, o sea, tienes que estar en constante exposición justamente para ir aprendiendo. Sí, y me gusta la parte de tus reseñas porque también es importante darnos cuenta que pues hay libros que a lo mejor para nosotros no son buenos porque no nos gustaron. Creo que el hecho de que de repente si se encasille mucho de que es un libro y como es un libro es lo mejor, la verdad es que hay libros que Ujú. tal vez no son tan buenos, ¿no? Hay libros que también como videos, como Reels, tienen una agenda detrás y se nota en algunos libros, ¿no? Y creo que eso igual es importante mencionarlo porque al final, hoy en día yo me atrevería a decir que leer es muy disruptivo por el hecho de que pues podemos consumir información de muchas maneras, ¿no? Sí. Muchísimas, o sea, la parte de videos, la parte de cursos, la parte de videollamadas, la parte de mentorías, todo eso que hay detrás, ¿no? Pero creo que el hecho de Ujú. abrir una página, leer y tal cual imaginarte lo que está pasando, o sea, tienes que hacer ese ejercicio de imaginación para poder como que afianzar ideas y decir, ok, ahora lo ve de esta manera, lo ve de este otro. Hoy en día me atrevería a decir que de repente es un poco disruptivo, ¿no? Y complejo. Y también creo que al final Sí. es un medio más, ¿no? O sea, es un medio más la parte de los libros, también está en la parte de los videos, pero creo que agarrarse de todo definitivamente te hace el tener más herramientas en tu caja de herramientas, va la redundancia, para que puedas afrontar pues las problemáticas que tengas enfrente como profesional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues Miriam, no te quiero quitar más tu tiempo, en verdad, pues ya se nos fue de volada, la verdad no sentí para nada cómo se fue Sí, la conversación, yo también. se fue una hora súper rápido. Miriam, en verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu disposición para llevar a cabo esta conversación. Antes de cerrar la conversación, Ujú. algo que quieras avisar a las personas, que quieras anunciar, adelante Miriam, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte precisamente por la invitación. Como te decía al inicio, yo la verdad es que soy bastante seguidora de su trabajo, de su podcast, de los videos Gracias. y espero que siga creciendo y que llegue a más personas. Entonces, por mi parte, vamos a ayudarlo a difundir también. Creo que es contenido que vale la pena y que es de calidad. Y pues bueno, quizás dejar ese mensaje, ¿no? Apoyar precisamente al contenido de calidad, a los profesionales que se dedican incluso tal vez de lleno o no en esta parte de compartir y difundir, divulgar información y pues bueno, yo creo que lo principal es la transparencia y serle fiel a los principios. Hay que comunicar con responsabilidad. Listísimo, pues no se diga más. Qué gran manera de terminar, Miriam. En verdad, nada que agradecer. Al contrario, gracias a ti por compartir, por aceptar, por estar acá. En verdad, créeme que la parte de los proyectos que tengo ahí con Fer, con Dani, la parte de Jim Brats es algo que lo sostienen las personas que lo comparten, que lo llevan. Y pues ya llevamos poquito más de 100 episodios, ¿no? Entonces, pues seguiremos por ahí trabajándole. Y también por esta parte de conversaciones, que es el otro podcast que tengo, que es este que donde yo entrevisto a distintos profesionales. Es algo que igual me entusiasma mucho hacer. Y en verdad, tus palabras son muy grandes, Miriam. Muchísimas gracias. Sin Muchas gracias, más, Ángel.
Gracias a ti, Miriam. Con esto cerramos el episodio número, creo que es el 108, 109. Redes sociales de Miriam, dejamos en la descripción tanto de YouTube y Spotify, ahí le dan clic. Instagram, Instagram, Miriam, o otra red social que quieras dejar aquí abajo. Únicamente manejo Instagram, nutrióloga Miriam Baena. No se diga más. Esa red Sí. social es la que tienen Muchas aquí gracias. abajo para que vayan y accedan y también compartan la parte del contenido de Miriam, que definitivamente es algo que vale la pena compartir. Entonces, Gracias. sin más, con esto cerramos la conversación. Muchas gracias, Miriam, y nos estamos viendo la siguiente semana. A ti, muchas gracias. Bye.